con Romina, que es una compañera que tiene una amplia trayectoria política y de militancia dentro del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda, conformado en 2013. Romina representa para muchos lo que es la lucha de la docencia en la provincia de Buenos Aires, pero también una lucha que pretende siempre nacionalizarse en solidaridad, no solamente con los trabajadores que están en la educación, sino con el conjunto de los trabajadores que, bueno, en estos momentos estamos atravesando desde hace 4 años intensamente, pero que viene, digamos, de un conteo anterior en relación a la degradación de nuestras condiciones de vida. Bueno, esto que tiene que ver justamente con un plan de lucha para que no solamente entremos, digamos, todo en sintonía de solidaridad, sino que vayamos también los trabajadores a un programa de salida frente a los gobiernos del ajuste, ¿no? Como venimos caracterizando. Romina es actualmente secretaria general del Suteo de la Matanza, uno de los sindicatos más importantes de la provincia de Buenos Aires, y diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ahora en la fórmula con Nicolás del Caño, en esta última instancia, en este último periodo, ya con la conformación y la suma de otros partidos al Frente de Izquierda, ahora denominado FIT, Frente de Izquierda Unidad. Ha sido también el año pasado para el movimiento de mujeres, acá hay una importante representación de mujeres, una de las diputadas coordinantes del proyecto de despenalización y legalización del aborto. Bueno, que hemos tenido muchas actividades, pero también tiene una fuerte presencia en lo que tiene que ver con la defensa de las fuentes de trabajo, las cuestiones ambientales, lo que tiene que ver con la vivienda digna, así también las cuestiones con la juventud. Así que bueno, Romina, después de una insistencia bastante importante, digamos, de los compañeros del Partido Obrero Redondista, y aprovechando la gira, digamos, acá por el norte, en esta última ya instancia de la campaña, bueno, se vino esta reconquista que, bueno, se dio cuenta que no es nada cerca cuando hablamos de las distancias de nuestro país. Y bueno, ayer la recibió un poquito el calor del Chaco, hoy ya estamos con un mejor clima, así que bueno, Romina, muchas gracias. Bueno, el activismo de muy bien, buenas noches, muchas gracias por haber venido. Sí, Eliana me agarró en un acto que hicimos muy grande en Argentino Junior. Me dice, ya que vas a Resistencia, venís a Reconquista, ¿no? Bueno, así que la insistencia estuvo bien. No, miren, me parece muy importante que nos juntemos a reflexionar un poco sobre la situación actual y cómo es el cuadro político que estamos atravesando, porque desde el punto de vista de los trabajadores, de la juventud, del movimiento de lucha de las mujeres, la situación es muy compleja, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos, por supuesto, frente a un proceso electoral que tiene todos los componentes de una crisis muy importante. Estamos en una crisis económica que a nadie se le escapa, que ha tenido enormes repercusiones para esta situación política donde todo indica que el gobierno va a perder la elección y que se aviene a asumir el poder un frente del peronismo que estuvo gobernando hasta hace 4 años, para ser claro, ¿no? Con lo cual, efectivamente, aunque intenten presentarse como una cuestión relativamente nueva y demás, difícilmente puede haber una salida para los trabajadores realmente detrás de ellos. Entonces me parece que es importante desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda y los trabajadores, ya estamos, digamos, de algún modo utilizando la campaña electoral como un momento de debate político, de clarificación de la situación, de reforzamiento de un agrupamiento de independencia política, porque como decíamos hoy en algún medio, digamos, los únicos sectores que somos oposición al gobierno anterior, al gobierno actual y al que se viene, somos los del Partido Obrero, los del Frente de Izquierda, con todos los partidos que lo integramos, y en ese sentido
es muy importante reforzar este agrupamiento, la posibilidad de ingreso de algunos compañeros nuevos en la Cámara de Diputados, que tenemos esta función, los que ocupamos bancas, ¿no? Que es ser de alguna manera voceros de las luchas de los trabajadores, poner las bancas al servicio de esa lucha, de esos reclamos, también desde el punto de vista más amplio, no solo de los trabajadores a secas, sino de la mujer trabajadora, de las disidencias sexuales. Y en este sentido, las bancas también las entendemos como puestos de lucha, no como una acumulación de bancas que, bueno, que algún día nos darán alguna circunstancia particular, sino como efectivamente instrumentos para la fase actual, también para desenvolver un programa. En ese sentido, creo que es importante analizar un poquito cuál es la magnitud de la crisis económica que estamos atravesando. Esta semana se han dado a conocer algunos índices, algunas encuestas que no nos sorprenden a los trabajadores, lo venimos viviendo, la situación que las encuestas colocan. Pero de alguna manera, cuando se trata ya de encuestas oficiales y demás, ya nadie puede escaparse, ¿no? Ya no son impresiones, no son sensaciones, no, hay una pobreza brutal, más del 35% de la población claramente bajo la línea de pobreza. En el conurbano, por ejemplo, ese índice ha pasado del 31 y moneditas al 39%, casi el 40% de la población del conurbano bajo la línea de pobreza. La niñez y la juventud en una situación escalofriante. Y bueno, de la mano de esto aparecen los índices de desocupación. Y entonces, efectivamente, el 10 y pico % de desocupación general. Ustedes saben perfectamente que los índices de desocupación también tienen una dificultad, que es que miden solamente al que está buscando trabajo, ¿no? Con lo cual, en realidad el número es mucho más alto siempre, porque el que no está buscando trabajo, porque ya está desahuciado en eso, efectivamente no entra en la estadística, pero un reconocimiento de que más del 10% de la población está desocupada. Y desde ese índice, si tomamos las mujeres entre 14 y 29 años, más del 23,4%, casi el 24% de las mujeres jóvenes están desocupadas, y son las que están buscando trabajo, o sea, no son las que no están buscando. Una de cada 4 mujeres jóvenes que buscan trabajo no tiene trabajo. Bueno, después nadie se puede sorprender de la situación de nutrición infantil, de pobreza en la niñez, bueno, porque la mujer en esa fase de la vida en general ya tiene hijos y si no tiene trabajo, sus hijos tampoco comen. Bueno, conclusión, después no se puede sorprender, ¡ay, qué barbaridad! No sabíamos que la niñez, sí, la niñez está en esta situación porque justamente sus madres están en esta situación. Y en un país donde todos sabemos que la educación sexual de carácter obligatorio y científico no funciona, que el acceso a la anticoncepción está vedado en muchísimas provincias y que el aborto no es legal, bueno, efectivamente tenemos un cuadro de agravamiento de las condiciones de las mujeres jóvenes, de la niñez, de la juventud, en una situación cada vez más extrema. Entonces, en este sentido, creo que el planteo tanto del Frente de Juntos por el Cambio, cambiemos, del macrismo en su totalidad, como el planteo que está haciendo Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, en ambos casos adolecen de un problema, que es cómo resolver realmente esta situación. El gobierno ayer ha tomado 2 medidas muy serias, todas contra los trabajadores. Algunos dirán, no, pero ¿cómo decís eso, Romina? Si ayer anunció cómo va a ser para impulsar la creación de nuevos empleos, ¿no? Porque ayer el argumento fue que van a impulsar la creación de nuevos empleos sobre la base de eliminar durante todo el 2020 los aportes patronales, ¿sí? Entonces dice,
digamos, el cuento sería este. Bueno, una pyme, un comercio, quiere tomar un nuevo empleado, no hay problema porque no va a tener que pagar ninguna carga patronal. Por lo tanto, va a ser un empleado que le va a salir barato, ¿no?, a la patrona. Entonces, este sería un mecanismo para generar nuevas fuentes de empleo. Mentira. Primero que en esta crisis fenomenal a nadie se le ocurre tomar un nuevo empleado. Segundo, de ser así, lo único que vamos a tener es un problema adicional. Porque los poquitos empleos que se puedan crear solamente van a estar sosteniendo aún más el vaciamiento de la caja jubilatoria. Después ya conocemos cómo es el cuento. No da para pagar las jubilaciones, hay que reformar la jubilación, aumentar la edad, hay que traspasar definitivamente las cajas provinciales al sistema nacional, hay que armonizar, basta de cajas provinciales y un masazo. Y además esto se contradice enormemente con lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué me importa lo que diga el gobierno que va a hacer si sigue siendo gobierno el año que viene? Hoy, aquí, ahora, está dejando pasar recursos preventivos de crisis que presentan las patronales ante el Ministerio de Trabajo, diciendo que tienen una crisis y que por lo tanto que tienen que despedir, por ejemplo, a todo su personal. Entonces, bajo ese argumento del recurso preventivo de crisis, pagan indemnizaciones mucho más baratas y además pueden despedir porque está prohibido despedir, por ejemplo, a todos los trabajadores en la planta. Esto está pasando ahora mismo, por ejemplo, con la fábrica Kimberly-Clark, que es una fábrica papelera. Seguramente ustedes vieron algún producto, el hot, el papel higiénico, los pañales Huggies, Plenitud, bueno, ciertos productos de higiene femenina y demás, que son los que fabrican ahí. Ahora, cualquiera se da cuenta que el consumo de papel higiénico no es lo que está cuestionado en la etapa actual, ¿se entiende? Sino que al contrario, son elementos que se siguen utilizando. Entonces no hay un argumento de crisis porque, bueno, se reconvierte la industria, entonces tal producto no se usa más, o el otro no sé qué. Eso es una multinacional, 26 plantas en el mundo. ¿De qué crisis nos están hablando? ¿Se entiende? En realidad están aprovechando la volteada para cerrar la planta. De paso, seguramente se van a ligar algún subsidio, seguramente se van a ligar, si les habilita el recurso preventivo de crisis, que alguna deuda impositiva que tiene la planta no la van a pagar. ¿Se entiende? De paso se van a... y se sacan de encima una cantidad de trabajadores y puede ser que la planta luego reabra con otra razón social y trabajadores con menos salario o con una condición de trabajo más flexible. Porque, dicho sea de paso, estos compañeros, por supuesto, están ocupando la planta desde el día viernes. ¿Por qué? Porque tienen una comisión interna combativa. Si no, pasaría como en tantas otras fábricas que cierran y que presentan recursos preventivos de crisis y la burocracia deja pasar. ¿Se entiende? No es que pasa esto porque tiene una dirección combativa, no. Pasa en un montón de fábricas, en un montón nadie se entera de nada, pasa donde hay lucha y donde dirige la izquierda, donde dirigen comisiones internas combativas. Esto lo comento porque la ocupación de Kimberly va a ser uno de los temas de las grandes luchas del momento y de todo el país. También hay que mirarlo y solidarizarse y tener en cuenta que efectivamente el gobierno, ¿qué puede prometer nuevos empleos si está dejando pasar estos despidos en masa? ¿Se entiende? Se está aprovechando la crisis, porque en la crisis no es verdad que todos pierden. En la crisis perdemos los trabajadores, pierden los jubilados, pierden los desocupados, puede perder algún pequeño comerciante. Ahora, las grandes patronales, los banqueros siempre hacen un negocio, ¿no? Y entonces vemos cómo aprovechan para reubicarse y demás, y en nombre de que la crisis la padecemos todos, enchufan una cantidad de medidas antiobreras. Pero como verán, no pasan en todos lados, sino que efectivamente hay lugares donde hay resistencia, hay lucha, hay denuncia de la situación. Ya se logró derrotar este intento en la fábrica FATE hace unos meses atrás, justamente donde el sur del sindicato de neumáticos se puso al frente. Y bueno, hay una cantidad de ocupaciones de fábricas, AMSAO, Niencitas, ahora Kimberly, que vienen mostrando que hay un sector de los trabajadores que no están dispuestos
a dejar pasar este nivel de ataques. Inclusive ayer, hoy, hubo un paro de los pilotos de aviones, de aerolíneas, de Austral, que genera todo un revuelo en los medios. ¡Qué barbaridad! La gente que está amparada, ¡qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! Sí, qué barbaridad. Están las paritarias cerradas hace más de un año, los salarios congelados. ¿Cómo? ¿Se entiende? Efectivamente, el mecanismo de descargar la crisis sobre los trabajadores hace que, bueno, en un momento la gente hace una asamblea, una huelga y va al paro. ¿Qué va a hacer? Va al paro. Es lo mismo que pasa con los docentes, que pasa con cualquier otro trabajador cuando tiene que defender sus derechos, y me parece que en ese sentido es importante ver que a pesar de la enorme presión de la contención social, del alineamiento de las direcciones sindicales con la idea de no hacer agua y demás, efectivamente se manifiesta. Pero la otra medida que ha tomado el gobierno macrista ya sobre su retiro es mucho más grave y tiene que ver con una modificación muy profunda en el régimen de las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto es muy grave porque encima viene trabajando sobre esto hace bastante tiempo. Incluso uno de los anuncios, uno de los grandes ataques a los trabajadores sobre este tema lo hizo acá en Santa Fe, una vez que vino a inaugurar no sé qué cosa, y se dedicó gran parte de su discurso a atacar a los trabajadores que se defienden frente a las condiciones de inseguridad laboral. Y entonces ellos le llaman la industria del juicio. Pero los abogados cuervos, que a veces pueden hacer algún juicio trucho, saben dónde funciona, saben perfectamente cuáles son los bufetes de abogados que están entongados en el negocio. Ahora, el problema no es ese negocio que con 2 o 3 medidas lo desmantelan. El problema es que el trabajador, si tiene un accidente o si paga con su vida justamente la falta de medidas de seguridad, la precarización laboral y demás, no tiene más remedio que defenderse. Y las ART justamente están puestas como una excusa para dejar pasar todos los incumplimientos patronales. Y entonces este decreto, que es completamente ilegal y demás, ya presentamos hoy un proyecto desde la banca que yo ocupo para justamente exigir la anulación de este decreto y demás, representa de todas maneras un tema que vale la pena detenerse, porque es una orientación profundo, estratégico de ataque a los derechos de los trabajadores. Porque justamente el tema de evitar hacer inversiones en el ámbito laboral es un tema que las patronales añoran enormemente. Y fíjense que el modelo que plantea Alberto Fernández como modelo de contrato laboral y de acuerdo de trabajo es el de vaca muerta. Sonamos, Macri también lo considera un modelo importante. Sonamos, porque saben que en Vaca Muerta, que es esa gran plataforma subterránea que abarca la provincia de Neuquén, parte de la provincia de Mendoza, parte de la provincia de Río Negro, donde hay petróleo y gas no convencional, el argumento es que para poder explotar y utilizar los capitales que hacen falta para sacar esos recursos, bueno, hay que flexibilizar las condiciones de trabajo. Tiene que ser más barata la mano de obra. Entonces, firmaron en Neuquén un convenio que es un convenio flexible, o sea, pasando por arriba del convenio de los petroleros, modificándolo, reduciendo salarios, modificando las condiciones de trabajo. Entonces, donde antes había límites, que tal cosa no se podía hacer si no había una cuadrilla de 4 personas, ahora con 2 alcanza. Si tal actividad no se podía hacer si había, por ejemplo, viento de más de tantos kilómetros por hora, ahora se puede hacer igual, pero la gente tiene que subir a las torres, a distintos lugares en condiciones que son completamente inadecuadas. Resultado, van 14 meses, van 8 trabajadores más. Claro como el agua clara. ¿Se entiende? Se modifican las condiciones laborales, la patronal, las petroleras están haciendo un enorme negocio. Entonces, el señalamiento de Macri con este decreto es estratégico, es una señal a las petroleras, a las mineras, a las grandes patronales, de que no hay problema, no tienen que invertir un peso en seguridad laboral. Total, la muerte del trabajador o el accidente y la incapacidad
les sale más barato que las medidas que tengan que hacer para entrenar trabajadores, para poder poner medidas de seguridad o crear las protecciones necesarias. Entonces es estratégico. Ustedes fíjense, ¿escucharon grandes pronunciamientos en contra de esto? No. La CGT callada la boca, la CTA callada la boca, el Frente de Todos callado la boca. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. ¿Se entiende? Y les viene bien que el trabajo sucio lo haga Macri. ¿Se entiende? Porque allana el camino de cara a los reclamos patronales, donde efectivamente uno de los reclamos es que efectivamente se pueda incrementar la explotación del trabajo. Entonces, esto es importante porque estratégicamente cuando nos quieren plantear la idea de que, bueno, por un lado el macrismo es una cosa y el peronismo es otra, el Frente de Todos es otra, serían dos cosas diferentes, nosotros decimos, mira, claro, no son exactamente iguales, responden a algunos sectores patronales diferentes, tienen un planteo de algunas medidas de tipo diferente, pero ¿a dónde convergen? En el mismo punto. Estratégicamente tienen un mismo punto de convergencia, que es garantizar los negocios de los bancos, de las patronales y de las petroleras. Hoy, Alberto Fernández hizo por segunda vez lo que ya había hecho unas semanas atrás, que es declarar en San Juan, nada más ni nada menos que en San Juan, que él considera que hay que darle garantías a las mineras y seguridad jurídica para la explotación de la actividad. Traducción. Ya hace 2 semanas había dicho que la Barrick Gold era su modelo. Un escándalo. ¿Por qué? Porque la Barrick Gold es una de las empresas que explota la megaminería, o sea, un mecanismo de explotación de los recursos mineros, destruyendo, digamos, la montaña o el yacimiento y no excavando como es la minería tradicional. Utiliza cantidades enormes de agua para hacer esto, utiliza ciertos elementos como cianuro y otras para la separación del mineral que terminan contaminando absolutamente todo. Entonces la Barrick Gold, a la cual se le autorizó hacer esa explotación en San Juan y que ahora está cerrando bajo la lumbrera, en realidad no la terminan de cerrar. ¿Por qué? Porque están disimulando el problema de la reparación ambiental que tienen que hacer. Y como no piensa hacer ninguna reparación ambiental, todo el tiempo están como jugando a que se va, no se va, se va, cierra, no cierra, que están haciendo tareas, que no sé qué, pero que en realidad es para disimular que el desastre ambiental que han dejado en San Juan no piensan resolver. ¿Se entiende? Y el pasivo ambiental se lo van a dejar, por supuesto, a la población. Entonces, cuando alguien, y en este caso nada más nada menos el candidato a presidente del Frente de Todos dice que su modelo Barrick, la Barrick, y que hay que garantizar la explotación de la minería y dar garantía jurídica para que, por ejemplo, se explote el litio, bueno, ya nos está anticipando un cuadro, ¿se entiende? Un gobierno de las petroleras, de las mineras, y entonces allí tendrán que dar muchas explicaciones los que integraban los movimientos ambientalistas y que se rebelaban contra la megaminería, que están todos metidos ahí en el Frente de Todos, tendrán que dar una cantidad de explicaciones. Los glaciares, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, están todos metidos ahí, digamos, aclarando que este va a ser el modelo de explotación, o sea, un modelo de saqueo, de contaminación, de pasivo ambiental, que de ninguna manera desenvuelve un desarrollo productivo real o empleos en la medida en la que se habían planteado y demás. Entonces, efectivamente, digamos, si uno ve cuáles han sido los anticipos, los planteos que vienen haciendo, de lo que incluso piensan hacer si llegan al gobierno, que es lo más probable, creo que tenemos que tener claro, el desarrollo del programa es un planteo de ataque en regla a los trabajadores. Ayer habló el que puede ser el ministro de Economía probable, o por lo menos va a tener una tarea importante en el gobierno, que sería un señor llamado Culfas, poco conocido. Entonces, como supone que este puede llegar a ser el ministro, dice que ayer Clarín convocó un debate en el Malva, y
Dice que estaba lleno la sala de periodistas, economistas, iban todos a ver qué iba a decir el tal Culfas. Bueno, ¿qué dijo el tal Culfas? Dijo lo siguiente, que uno de los problemas serios, por supuesto, es la inflación, pero que la reactivación de la economía se podía producir si los salarios aumentaban muy por debajo de la inflación. Entonces, que lo que había que hacer era garantizar un acuerdo social o pacto social para detener el incremento de los salarios. Y que esto se podía hacer de forma directa, planteando una posición general de congelamiento de precios y salarios, sería el modelo de pacto social del 73, que ya reivindicó Cristina, que ya reivindicó Alberto Fernández, o un acuerdo más general, sin plazo, de que los salarios tienen que incrementarse muy por debajo de la línea inflacionaria. De hecho, algún otro economista ligado a Culfas había declarado que había que suspender las paritarias por 2 años, ¿no? Entonces, quiere decir lo siguiente, que el planteo de aquellos que dicen que no van a pagar la deuda con el hambre del pueblo, que van a reactivar no sé qué, que van a encender no se sabe qué cosa y demás, es que los trabajadores sigamos pagando más. Por supuesto, viene en otro envase, distinto al envase del discurso macrista, pero efectivamente viene una línea de ataque profundo en este sentido. Ahora, esas medidas, sean las de Macri, sean las de Alberto Fernández, ¿alcanzan para garantizar el plan que están planteando? De pagar la deuda, aún extendiendo los plazos, este modelo a la uruguaya que han planteado de renegociación de deuda, nosotros entendemos que no. Que los que están diciendo que hay que garantizar el pago de la deuda en cualquier condición, a toda costa, y que esa sería la salida y demás, nos van a seguir planteando sacrificio tras sacrificio y van a entrar inevitablemente en una nueva crisis de deuda y en una nueva situación de deuda. De cesación de pagos y con todo, que termina produciendo un mayor incremento de todo el salario. Entonces, más que nunca, para el Partido Obrero, para el Frente de Izquierda, se hace necesario el planteo de que los trabajadores entremos en esta etapa con claridad en relación a cuál es la magnitud de la crisis. No es que acabamos tranquilamente, hay elecciones, asume el nuevo gobierno y entonces veremos cómo le va. Todo es enormemente compulsivo. Ustedes fíjense, pasaron las PASO al día siguiente una devaluación del 30%. Y esa devaluación del 30% no se ha resuelto porque el gobierno salió a plantear algunas medidas paliativas, pero sabemos que el bono para el Estado lo ha cobrado un pequeñísimo sector, ni siquiera todos los trabajadores nacionales, las provincias algunas han dado algún bono, la enorme mayoría no ha dado absolutamente nada. Luego la semana pasada anunciaron un bono para los privados, un pacto con la CGT, que en lugar de pedir la apertura de paritaria plantearon un bono genérico y anuncian, el Macri anunció un bono de 5.000 pesos, y a las 2 horas el presidente de la Unión Industrial Argentina, que se llama Acevedo, a decir, no es eso lo que hemos acordado. Lo que hemos acordado es que puede, quiere, va a pagar, como le parezca. Puede ser en 1, 2, 3 veces y a cuenta de futuros aumentos. Entonces no hay ningún bono, no hay ningún resarcimiento. ¿Se entiende? Entonces la enorme mayoría de los trabajadores no lo van a cobrar, pero sirve de excusa, de coartada para no reabrir las paritarias. Es el gran tema, porque acá para que haya un aumento general de los salarios y que los trabajadores no sigamos perdiendo, hay que reabrir las paritarias y colocar un incremento general de los salarios, de todos los gremios, por categoría, nada de cifras en negro, nada de cosas sueltas, y que efectivamente luego haya una indexación mensual por inflación, que es el gran planteo que hemos colocado desde el plenario del sindicalismo combativo, que hicimos un gran plenario el 14 de septiembre en el sindicato del neumático, y que se votó una movilización muy importante que se hizo el pasado 24 de septiembre, con una jornada de lucha que se hizo en 20 provincias, que incluso acá también se participó en esa jornada de lucha, que hicimos cortes, piquetes, por ejemplo los sindicatos como los Multicolor participamos con paro, y colocamos un programa de salida a la crisis
de medidas urgentes, reapertura de paritarias, prohibición de suspensiones y despidos, clave para esta etapa, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, indexación mensual por inflación de los salarios, trabajo genuino, puestos de trabajo para todos los trabajadores que están desocupados, en la medida de que eso todavía no se garantiza, bueno, por supuesto el acceso a los planes sociales, que tienen que tener un incremento y habilitarse su inscripción. Bueno, un plan de emergencia. Pero justamente estas medidas de emergencia que se colocaron por parte del sindicalismo combativo son las que no toman las centrales sindicales. Fíjense, frente a semejante nivel de ataque y por lo tanto de convulsiones, les estoy hablando fábricas ocupadas, fábricas que cierran, incremento de la pobreza, comedores que se abren por todos lados, en todos los barrios, en todas las provincias, porque la gente no tiene que comer. O sea, un cuadro convulsivo, de verdad convulsivo. Frente a este cuadro convulsivo, las centrales sindicales discutiendo su reunificación, la CTA y la CGT. Ahora, ¿la reunificación para qué? Porque entonces van a hacer un plan de lucha más contundente. No, de ninguna manera. Es una reunificación, la CTA volviendo a la CGT, que era de los dirigentes sindicalistas empresarios, regresando a la CGT para someterse al futuro nuevo gobierno y de ninguna manera para defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores. Entonces, efectivamente, en este cuadro que está muy lejos de la tranquilidad de una elección y un cambio de gobierno y demás, importa mucho que intervengamos en forma directa y que no dejemos pasar el tiempo. Por eso tanto empeño en que paralelo a la campaña electoral estamos organizando procesos de lucha, planes de reclamo, la defensa de los puestos de trabajo, en los gremios donde estamos, reclamos de asamblea, de hacer un planteo justamente que sea lo contrario a la idea de que ahora no podemos reclamar nada porque viene el nuevo gobierno, después viene la elección, después la asunción, después hay que esperar, hay que darle tiempo porque pobres acaban de llegar, la herencia recibida y así nos tienen 2 o 3 años más, ¿se entiende? Y seguimos retrocediendo en nuestras condiciones de vida. Entonces, la preparación frente a esa etapa tiene que darse ahora y en esto es que estamos. En ese punto, yo quiero llamar la atención sobre un episodio, un suceso que está aconteciendo y que se conoce relativamente poco, se ha conocido por lo trágico, que es la situación de Chubut. En Chubut está transcurriendo la 11ª semana consecutiva de paro de los docentes y de los estudiantes. 11ª semana consecutiva. Es una situación tremenda. Hace más de 3 meses que está todo paralizado en Chubut. Paralizado, no funcionan los hospitales, no funcionan las escuelas, no funciona la dependencia pública, nada. ¿Por qué? Porque la provincia entró en colapso. Me voy a indicar por qué. ¿Cómo puede ser una provincia que tiene petróleo, gas, minería, pesca, aluminio? ¿Cómo es posible que este semejante colapso? Poca población, porque comparativamente tiene una gran extensión y poca población. Bueno, entró en colapso porque, por supuesto, resultado de los sucesivos gobiernos, el gobernador actual se llama Arcioni, que asumió cuando se murió Das Neves, pero Das Neves, los gobiernos anteriores y los anteriores, recontra endeudaron a la provincia. Que no es una situación particular de Chubut. Quiero decir que en los últimos años todas las provincias se han endeudado. Formó parte del pacto fiscal. El argumento de que la nación se sacaba de encima ciertos gastos, ciertas responsabilidades, y le decía a las provincias que los absorban, los gobernadores los absorbieron. El gancho era una devolución de un monto del IVA y demás, pero la contracara era que de todas maneras tenían que asumir una serie de gastos más importantes. Entonces, el planteo era, bueno, no hay problema porque les autorizamos a que tomen deuda. ¿Por qué? Para que una provincia tome deuda,
tiene que tener una autorización del Banco Central y del Poder Ejecutivo. Ahora, la cantidad de provincias que están recontra endeudadas en este momento no es solo Chubut. Entonces Chubut tiene un agravante, que es que tiene una enorme deuda en dólares y las regalías petroleras están colocadas como garantía de los acreedores internacionales. Entonces, las petroleras extraen el petróleo, lo venden, lo exportan y demás, y lo que tendrían que dejar en la provincia, el 3% de regalías, que es una miseria, ustedes se dan cuenta, de todo el petróleo que se extrae de las provincias, en el país queda solo el 3% de regalías para las provincias, y en minería entre el 1 y el 3%, es un escándalo, ¿sí? Todo lo demás se lo llevan las empresas. Y entonces, en ese cuadro, ¿qué pasa? Como las regalías son garantía para los acreedores internacionales, van a un fideicomiso del cual se cobran los acreedores internacionales. Después, si sobra algo, a lo mejor va a la provincia y después a lo mejor le pagan a algún estatal. Es una situación absolutamente extrema. Y sin embargo, mientras la provincia sigue en lucha, han cortado las rutas, los han apaleado las patotas del sindicato petrolero para justamente defender el funcionamiento de las petroleras, han hecho bloqueos al lugar, han hecho de todo. Sin embargo, las centrales no convocan un plan de lucha para que se atienda la situación de Chubut, y en lugar de plantear que Arcioni se tiene que ir, que es el reclamo que están haciendo cada vez más la población de Chubut, porque dicho sea de paso, Arcioni adelantó la elección para antes de junio y la crisis estalló en julio. Entonces se garantizó la reelección y después se armó la gran crisis, por eso adelantó la elección. ¿Qué ha pasado? Han ido a sostenerlo. Alberto Fernández, Massa, lo han sostenido porque Arcioni es un tipo del masismo. Entonces, en lugar de plantear que se tiene que ir, lo han sostenido. O sea que ahí tenemos otra vez, interviniendo al peronismo al frente de todos, en un ataque en regla a los trabajadores, el modelo Arcioni. Pero Chubut no es Chubut. Chubut puede ser Santa Fe. Y me dicen, ¿por qué? Porque Santa Fe está quinta en la lista de provincias que están más expuestas en su deuda en relación a los ingresos y al nivel de endeudamiento en dólares. La que está segunda es la provincia de Buenos Aires, y que puede ir derechito a una situación como la de Chubut, de atraso en los pagos, de que no haya recursos para el pago de salarios, etc. La tercera es Mendoza. Ustedes se dan cuenta que en ningún caso estamos hablando de provincias pobres, no estamos hablando del Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, estamos hablando de Chubut, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos que han ido atravesando han hecho enormes negocios para las patronales locales, para los banqueros, para las exportadoras, enorme negocio con la obra pública, financiados con estos endeudamientos que no se sabe bien a dónde han ido a parar, porque por más sobreprecio que haya, gran parte de todos esos recursos no se sabe dónde están, y las provincias van derecho a un nuevo estallido de sus deudas. Entonces alguien dice, che, pero esta crisis tiene diferencia con el 2001, porque en el 2001 estábamos todos con los bonos provinciales, el quebracho, el secacore, bueno, cada provincia tenía lo suyo. Nosotros el patacón, acá no sé cuál había, pero había también. Bueno, pero no estamos tampoco tan lejos de eso. Quiero decir que los niveles de endeudamiento provinciales son explosivos. Entonces lo de Chubut anticipa un cuadro más general. Por eso es tan importante que intervengamos en esta etapa con claridad, de que lejos de que acá hay una normalización, un gobierno que se va, otro que viene y entonces bla 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 bla, acá vamos a nuevas y profundas convulsiones. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Entonces después vienen y dicen, che, pero ¿qué? Las consecuencias gravísimas que podrían ocurrir si no pagamos la deuda. ¿Cómo vas a romper con el FMI? Ajá, amigo. Y el 54% de los niños bajo la línea de pobreza, ¿no te parece una consecuencia gravísima? La mitad de la capacidad instalada en la industria completamente ociosa, ¿no es una consecuencia gravísima? Un
una crisis habitacional brutal en todo el país, donde la gente, la familia trabajadora no tiene casa en general. Se hacina una y otra vez sobre la casa de los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. Se construye atrás, arriba, en el costado, todo en el mismo lugar. Cada vez menos gente puede pagar un alquiler. Se van habitando cada vez más zonas que no son habitables, que se inundan o que tienen enormes problemas, sectores tóxicos, cerca de basureros. Todo lo que ocurre, hay, digamos, una enormidad de ocupaciones de tierra. De eso se sabe poco y nada. Pero ayer yo estaba en el Chaco. Desalojaron a los palacios, por supuesto, una ocupación enorme de tierra. En Resistencia hay una crisis habitacional enorme. Los alquileres tienen el mismo valor que en Santa Cruz. Estábamos viendo, comparando un escándalo. En Resistencia. Y hay cantidad de terrenos fiscales. No los lotean. ¿Por qué? Porque están todos dedicados a la especulación inmobiliaria. Todo colocado a la especulación inmobiliaria. Y algunos dirán, bueno, estás hablando de Chaco. No. Fui a La Pampa, una provincia que en general nadie se entera de qué pasa porque no suele haber grandes convulsiones. Cuando fui a Santa Rosa, antes de las PASO, el gran debate en los medios de comunicación de esa semana era una ocupación de tierras en Santa Rosa por la crisis habitacional. Si en Santa Rosa, que es un lugar donde hay poca población, que en general efectivamente ya estaba haciendo una crisis, el problema efectivamente es uno de los grandes temas. Entonces, estamos lejos de una situación de tranquilidad. Desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, entendemos que por eso es necesario intervenir con nuestro propio programa en la crisis. En ese sentido, por supuesto, defendemos el voto para la fórmula presidencial que integro junto a Nicolás del Caño, a la lista de diputados nacionales, en el caso acá de Santa Fe, encabezada por Octavio Escribano, por Lucho Cáceres, por Gabriela Meglio, todos compañeros docentes. Ahora, fundamentalmente tenemos que defender una claridad de que tenemos que intervenir organizadamente en esta fase. Por eso, un refuerzo de la organización de los trabajadores en cada ámbito de trabajo, de la juventud, del movimiento de lucha de las mujeres, de los desocupados a partir del polo obrero. Entramos en una fase donde quien impone su salida de la crisis es quien la va a pagar. Por ahora la estamos pagando los trabajadores. ¿Se entiende? Pero justamente entendemos que también hay enormes reservas de lucha, de reclamos, para poder dar vuelta a esta situación. Entonces, la cuestión del no pago de la deuda, la necesidad de desenvolver un plan de obras públicas sobre la base de los recursos provenientes del desconocimiento del pago de la deuda, de la nacionalización bajo control de los trabajadores de los recursos estratégicos, petróleo, gas, minería, pesca, tienen que ser puestos al servicio de una reorganización integral de la economía, de la sociedad, poniendo en primer lugar las necesidades de la población, de obras públicas, de las obras para evitar inundaciones, de las obras para que tengamos las escuelas y los hospitales que nos hacen falta, pero fundamentalmente también de la vivienda popular como un gran eje que a la vez que genere trabajo, puestos de mano de obra y demás, vayan resolviendo estos problemas acuciantes. Entonces esto nos parece clave y es lo que fundamentalmente queremos plantear, queremos proponer, por eso es tan importante el apoyo a las luchas en curso. Y un aspecto de esto, y no lo quiero dejar de lado, sobre todo porque aparte está presente Norma, que es un ejemplo de lucha y de poner en evidencia cuán necesario es que arranquemos el derecho al aborto legal. Todo el tema del sometimiento de las necesidades de la población y de la juventud, de las mujeres, a los lobbies clericales es un tema cada vez más profundo. Y este es un tema que tenemos que tener claro porque el movimiento de lucha de mujeres, que ha sido tan potente estos años y el año pasado ha logrado arrancar la media sanción, sin embargo está en su mayoría siendo sometido a las variantes patronales que están pactando con la Iglesia.
La presencia de sectores clericales en las listas del Frente de Todos, y también por supuesto en las listas del macrismo, hace que la idea de que, bueno, con un nuevo parlamento vamos a arrancar la ley, sea una idea equivocada. Solo vamos a arrancar la ley si reforzamos el movimiento de organización y de lucha en forma independiente de la mujer. Porque lo que se está produciendo es un sometimiento del movimiento de mujeres a las variantes del peronismo. Yo quiero ser muy clara. El avance de los sectores de dominio del evangelismo y de la Iglesia Católica sobre las organizaciones estatales es cada vez mayor. Y no me refiero acá a religión, a cuál sea la fe de cada uno, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al problema de las instituciones, de estas iglesias dominando las decisiones de los gobiernos. Y esto es muy profundo. Ustedes fíjense en la provincia de Buenos Aires. Más de uno piensa que la candidatura a gobernador, que casi seguro va a ser gobernador, de Axel Kicillof, es un elemento progresivo. Yo les quiero decir que viene de la mano de Verónica Magallo, yo soy de La Matanza. 2 millones de habitantes. Cantidad de centros integrales de atención de la mujer, 0. 0.